Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este tiempo de estudio de Shabbat y bendecimos el nombre del Eterno. Gracias por toda la semana acompañarnos y porque hoy, de manera especial, vamos a tener una porción que tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Esta semana estamos estudiando la parashá Balak y Balak era el nombre de un rey de Moab. Este hombre, como hemos aprendido, fue elegido por dos pueblos enemigos que para poder enfrentar a Israel se unieron. Balac realmente era del pueblo de Madián, pero estas dos naciones se unen y lo nombran como rey. Y en esta porción, Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, intenta contratar a Balaam. ¿Para qué? Para maldecir a la comunidad israelita que estaba tratando de llegar a la tierra prometida. Entonces, vimos y aprendimos cómo Balac significa devastador y Balaam significa sin pueblo. Este rey persuade a un brujo para que maldiga al pueblo de Israel y de esta forma él poder derrotarlos y expulsarlos de la región. Sin embargo, vemos cómo Balaam, en vez de maldecir, bendice a los hijos de Israel y profetiza que los enemigos de Israel serían derrotados. En el camino, Balaam es reprendido por su burra, quien ve en el mundo espiritual el ángel que el Eterno envía para bloquear el camino de Balaam. 3 veces el animal bloquea su paso. 3 puntos, áreas diferentes, y Balaam intenta pronunciar sus maldiciones también desde 3 lugares altos. Pero en vez de maldición, las bendiciones fluían de su boca y él solamente podía declarar lo que el Eterno ponía en su boca. Balaam también trae una gran profecía que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, porque habla del final de los tiempos y de la venida de nuestro rey, nuestro Adón, Yeshua. En esta porción del libro de Números, Balac, este rey pagano, estaba aterrorizado porque había oído que el pueblo de Israel a su paso y bajo la poderosa mano del Eterno había destruido ciudades y avanzado tomando posesión de la tierra prometida. También por el gran número que representaba el pueblo de Israel. Se calcula que en ese momento habían alrededor de 2.5 a 3 millones de personas, además de las ovejas y el ganado. Entonces, Balac no estaba consciente del poder, ¿verdad? Que el Eterno tenía, pero tampoco el pueblo realmente era una amenaza para él, porque el Eterno jamás le dijo al pueblo de Israel que atacara o intentara tomar posesión de la tierra de Moab. Entonces, aquí encontramos en el desarrollo de la porción 2 palabras muy importantes que son alarma y terror y que están en hebreo. Gur, que significa encogerse, temer, y también se reúnen para la hostilidad, como cuando alguien se asusta, se reúne, tiene miedo. Y también está la otra palabra que significa angustia, terror, molestia, fatiga y miedo. Y esta otra palabra se escribe con las letras hebreas Kof, Vav y la letra Zain. Entonces, el primero implica ese terror. Las dos significan lo mismo.
terror, temor, pero en la primera palabra, que comienza con la letra Gimel, la Vav y la Resh, esta palabra aquí significa ese temor que es debido o es causado por la sensación de inseguridad, tanto de la población en general como por el ejército de la reunión, perdón, de la reunión de la región, o sea, de esta comunidad. Y que ellos, el ejército, eran los que estaban capacitados para brindar protección a estos pueblos. Mientras que la segunda palabra habla más que el miedo a perder la vida, así como ese gran desaliento que tenían al tratar de enfrentar a este pueblo cuando ya ellos consideraban que tenían la guerra perdida. Entonces vemos un caso muy similar, y les voy a traer eso a la memoria, en Balac con el faraón de Egipto. Ellos tuvieron un temor tan intenso de Israel que transmitieron ese temor, ese terror al pueblo. En el caso de los egipcios, esto llegó a provocar el odio hacia el pueblo de Israel. Pero en el caso de estas dos naciones, era un temor tan fuerte, como explican estas palabras, que ellos se sentían como petrificados, no podían tener ningún tipo de acción o movimiento. Entonces ya vimos quién es Balac. Y me disculpo porque hace un rato dije que su papá era de Moab. Realmente este rey era de Madián. Entonces, ¿quién era Balaam? Balaam era un falso profeta, un adivino en todo el sentido de la palabra. Era vidente y usaba magia. Él sabía que se esperaba, ¿verdad? Que si él iba a actuar y más en contra de Israel, él tenía que pedir permiso al Elohim de Israel. Entonces, aquí se nos recuerda en esta historia que los malvados pueden copiar, pueden imitar y hacer que las cosas parezcan como que todo lo que están haciendo fuera una bendición y que ellos están actuando en el nombre del Elohim vivo, el Dios de Israel, en lugar de lo que era realmente un engaño. Entonces, ¿quiénes fueron Moab y Amón? Los moabitas, cuyo territorio era conocido como Moab, en asirio Moabá, en egipcio Moab, era un pueblo semita que vivía al este del Mar Muerto, en la actual, lo que se conoce hoy como Jordania. Se originó durante la edad del bronce tardío debido a la llegada de los pueblos del mar. Los moabitas eran una tribu que descendían de Moab, el hijo de Lot, que nació de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor, como nos relata Génesis 19:37. Entonces, desde Zoar, que era la cuna de esta tribu, en la frontera sureste del Mar Muerto, se extendió gradualmente por toda la región en el este de Jordania, y poco antes del éxodo del pueblo de Israel, los guerreros amorreos cruzaron el Jordán bajo su rey Sejón y expulsaron a los moabitas de la región entre el valle del río Arnón y el río Jaboc, ocupándola y haciendo de Hezbón su capital. Los moabitas fueron confinados al territorio al sur del valle de Arnón. Y esto es bueno que lo entendamos para que nosotros podamos ver que en realidad, fíjense cómo obra el Eterno. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar por el territorio de Moab, el Eterno les dijo que no entraran en ese territorio y que no lo tomaran. El Eterno dirige al pueblo hacia el que era en realidad el verdadero
dueño en ese tiempo de ese terreno, que eran los amorreos. Porque aquí vemos que como los moabitas estaban subyugados por los amorreos, cuando Israel derrota a los amorreos, lo que sucede es que ellos toman todo ese territorio, incluyendo lo que era o donde estaban los moabitas. Pero fíjense que aún así, el Eterno no le dijo al pueblo de Israel que entraran y tomaran posesión de esas tierras. Entonces, ese temor era un temor infundado. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos visto en esa situación? Que nosotros mismos nos inventamos en nuestra mente un problema o nos inventamos una situación que muchas veces, hermanos, nos petrifica, no nos permite movernos. Entonces, los moabitas eran politeístas y su dios principal era Quemos. Hasta este punto de la escritura, los llamaban ocasionalmente a los moabitas la gente de Quemos. Y también adoraban a Baal Peor. Y probablemente como la diosa de la fertilidad o el amor. Esta era de las deidades que ellos también adoraban. Entonces, Hermón, en este monte, durante la noche, las madres se formaban y dejaban caer su bebé recién nacido y lo quemaban para este Dios. Madre tras madre de este pueblo ofrecían a sus hijos a este Dios. Y se han encontrado estatuillas de dioses y diosas, probablemente relacionadas con cultos a la fertilidad, que es vinculado con la diosa Astarte y con Quemos. Entonces, a lo largo de la historia de Israel, encontramos referencias sobre los amonitas. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Y qué les sucedió? Los amonitas eran también un pueblo descendiente de Set, estrechamente relacionado con los israelitas. Y a pesar de esa relación, generalmente se consideraban más enemigos que amigos. Lot, el sobrino de Abraham, fue el progenitor de los amonitas. Después de que Abraham y Lot se separaron, Lot se estableció en la ciudad de Sodoma. Cuando el Eterno destruye Sodoma y Gomorra a causa de la iniquidad, Lot y sus hijas huyen a las montañas en el extremo sur del Mar Muerto y pensando que eran las únicas que quedaban en la tierra, las hijas de Lot lo emborrachan y tienen relaciones incestuosas con su padre. La mayor tuvo a Moab, como acabamos de mencionar, y la menor dio a luz a Ben-Amí, o sea, el hijo que se llamaba o descendiente de Lot, Amí. Entonces los amonitas, descendientes de este hijo Ben-Amí, era un pueblo nómada que vivía en el territorio de lo que es hoy Jordania, y el nombre de la capital, Amán, refleja el nombre de aquellos antiguos habitantes. Y en la época de Moisés, las llanuras del valle del río Jordán estaban ocupadas por los amorreos, los amonitas y los moabitas. Cuando Israel sale de Egipto, los amonitas se negaron a ayudarlos y el Eterno los castigó por su falta de apoyo. Sin embargo, más tarde, cuando los israelitas entran en la tierra prometida, el Eterno ordena, y cuando se acerquen a los hijos de Amón, no molesten ni riñan con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, porque a los hijos de Lot se la he dado en herencia. Entonces, las tribus israelitas de Rubén, Gad y la mitad de Manasés reclamaron el territorio amorreo que limitaba con el territorio de los amonitas. O sea, los amonitas eran un pueblo pagano que adoraban a los dioses Milcom y Moloc.
Y el Eterno ordena a los israelitas que no se casaran con estos paganos, porque los matrimonios mixtos llevarían a los israelitas a adorar dioses falsos. Entonces Salomón desobedeció y se casó con Naamá, la amonita, así como con muchas otras mujeres paganas, y como el Eterno había advertido, fue arrastrado a la idolatría. Entonces Moloch era un dios del fuego con cara de becerro. Sus imágenes tenían los brazos extendidos para recibir a los bebés que eran sacrificados. Y al igual que su dios, los amonitas eran crueles. Cuando se le preguntó a la amonita Nahas los términos del pacto en 1 Samuel 11:2, propuso sacarle el ojo derecho a cada varón de Israel. Amós 1:13 dice que los amonitas abrieron a las mujeres que estaban embarazadas en los territorios conquistados. O sea, eran crueles y salvajes. Entonces, ¿quién fue Madián? Madián en la Biblia era un miembro de un grupo de tribus nómadas relacionadas también con los israelitas y muy probablemente viviendo al este de lo que era el Golfo de Acaba en las regiones noroccidentales del desierto de Arabia. Se dedicaron al pastoreo, al comercio de caravanas y también al bandidaje. Y sus principales contactos con los israelitas fueron desde el periodo del Éxodo hasta el periodo de los jueces. Y en el libro de Génesis, Madián era el hijo de Abraham y Setura. Los 5 hijos de Madián eran Efá, Efer, Enoc, Abida y Eldá. Y fueron los progenitores de los madianitas. Su situación geográfica se identifica en el Génesis como si estuviera al este de Canaán, ya que Abraham envió a los hijos de sus concubinas, incluyendo a Madián, hacia el oeste. Les dio regalos y los despidió. Y en el Éxodo, la tierra de Madián se presenta como el lugar al que huyó Moisés cuando huía del faraón. Allí Moisés se encuentra con Jetro o Jitro, un sacerdote madianita que más adelante se convertiría en el suegro de Moisés. Entonces Moisés vivió entre los madianitas y durante este periodo se encontró con el Eterno por primera vez en el relato de la zarza ardiente. Su esposa Sefora era madianita. Entonces, de la afirmación de que Moisés condujo los rebaños de Yitro, el sacerdote de Madián, al monte Oreb, parecería que los madianitas moraban en la península del Sinaí, habiendo emigrado allí o conquistado o colonizado el área, además de sus posesiones orientales. Entonces, más adelante, en el periodo de la monarquía israelita, Madián parece haber ocupado una extensión de tierra entre Edom y Parán. ¿Por qué estamos estudiando todo esto? Porque para poder entender esta alianza entre Moab y Madián, necesitamos saber quiénes eran estos pueblos. Según el libro de los jueces, el jefe israelita Gedeón expulsó a los madianitas a la Palestina occidental después de que lo conquista y desaparecieron en gran medida de la narración bíblica. Ahora que sabemos quién es Balac, quién es Balaam y cómo Moab, los amonitas y los madianitas hacen una alianza contra los israelitas, vamos a regresar a nuestra porción, a la parashá. Entonces vimos que Balac, representando a Moab y Madián como rey, teme el avance de Israel. Los hijos de Israel partieron y acamparon en los campos de Moab. Recordemos que cuando el pueblo de Israel iba a pasar por Edom, Edom le niega el paso, ellos tienen que dar una vuelta. Es como si ellos retrocedieron. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel le había hecho a los amorreos. Y Moab tuvo terror, tuvo miedo del pueblo porque eran muchos. Y se afligió el pueblo de Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces Moab
dijo a los ancianos de Madián: ahora este pueblo va a lamer todo lo que nos rodea, como el buey lame la hierba del campo. Balac, entonces, este hijo de Zippor, contrata o manda a buscar a Balaam, que era un brujo muy reconocido en la época, con una gran reputación de poder, porque cuando maldecía, maldecía, y cuando bendecía, bendecía. Para los hijos de Israel, esto significó dar una vuelta, un retraso, y tuvieron que caminar por una área muy difícil, lo que trajo al corazón de ellos mucho desánimo. Israel estaba ya en movimiento. Básicamente habían terminado su exilio de 38 años, hermanos, en el desierto, y luego progresaron hacia llegar muy cerca ya de la tierra prometida. Continuaron más adentro de la tierra prometida de lo que habían hecho la generación anterior. Ellos también tuvieron la bendición de la victoria, ya que el Eterno los preparó para luchar contra los pueblos cananeos a través de una serie de batallas contra pueblos más pequeños, los cananeos del Negev, los amonitas y los amorreos. Entonces, Moab se aflige a causa de la llegada cercana del pueblo de Israel, mientras Israel avanzaba hacia Moab. Balac, este rey, se angustiaba. Entonces, este hombre manda a buscar a Balaam, quien vivía en Mesopotamia. Balaam era un gentil, un vidente, un adivino y un hechicero. Vivía cerca del río Éufrates, a solo unas millas, 12 aproximadamente, de la ciudad de Carquemis. Y esta era una zona que se conoce alternativamente como Aram. Sin embargo, en una tierra llena de dioses paganos y un sistema de religión que involucraba mucha magia, hechicería, todo lo que tenía que ver con misterio, por alguna razón, este Balaam podía conocer y escuchar la voz del Elohim de Israel. La escritura no nos explica cómo, pero sí podemos recordar también que Abraham, quien también era de Mesopotamia, que aceptó fácilmente al Eterno, en un punto era también pagano, y Abraham sí escuchó y obedeció la voz del Eterno. Ahora bien, es interesante que el carácter de Balaam, ¿verdad? Se nos habla de que él era un hombre malvado, y lo vamos a ver un poco más en detalle en un momento, pero a él se le llama profeta falso, un adivino, y su hechicería era tan impresionante que Balac lo manda a llamar para que ayude a su gobierno. Y hermanos, quiero que hagamos un alto aquí, porque cuántas naciones hoy día no vemos que los dirigentes hacen exactamente esto. En vez de buscar consejo, la dirección y el rostro del único Dios vivo, se refugian en brujería y hechicería para supuestamente ser guiados dentro de sus gobiernos. Para nuestro propósito, sabemos que es imposible que este hombre sea un profeta del Eterno. Y a medida que sigamos estudiando en el desarrollo de lo que vamos a ver hoy, nos vamos a dar cuenta de por qué. Entonces, en número 31, vamos a ver que Balaam fue asesinado por los israelitas. Y en Deuteronomio 21, incluso encontramos la idea de que Balaam tenía la intención de maldecir a los israelitas por una gran suma de dinero que Balac y los príncipes de estos pueblos le ofrecían. Solamente la intervención del Eterno detuvo esto.
Y no era que Balán estuviera haciendo lo correcto al bendecir en lugar de maldecir a Israel. Lo que pasa es que él sabía, él conocía el poder del Elohim vivo y él sabía que no se podía ir en contra de la voluntad de él. Entonces, en número 22 del 5 al 6, Balac invita a Balaam a través de mensajeros para que vaya a su presencia y entonces maldiga al pueblo de Israel. La escritura nos relata que él manda emisarios, príncipes, para tratar de convencer a Balaam de que venga a la presencia de Balac. Envió mensajeros a Balaam, hijo de Peor en Petor, un hombre llamado Balaam, que aparece porque realmente antes del relato de esta porción no se habla de Balaam en la escritura, o sea, en los capítulos anteriores. Y a medida que el relato continúa, vamos a ver que Balaam sí tenía conocimiento del Elohim verdadero, aunque él no tenía una conexión espiritual con él. No se sabe con certeza cómo él llega a conocer al Elohim vivo, pero sabemos que como todos estos pueblos eran descendientes de Set, de alguna u otra manera, ellos tenían que conocer al Elohim de Israel. Entonces, Balaam era conocido, como yo les mencioné hace un momento, como un hombre poderoso en las cosas espirituales. Y en lo que concernía a Balac, cuando Balaam maldijo o bendijo a un hombre o a un pueblo, sucedía. Entonces, con toda la evidencia bíblica en la mano, podríamos decir con toda la confianza que Balaam era completamente ambivalente entre el bien y el mal. Lo que sea que él hiciera, lo hacía para su propio beneficio, incluso si ese beneficio era solamente para la autopreservación. Lo que tenemos en Balaam es un gentil que definitivamente recibió inspiración en cada uno de sus momentos del Eterno. Y Balaam, este profeta, intérprete de sueños, según el Targum, muchos hablan de que era pagano, pero también el contexto general que nos habla la escritura era que él conocía al Elohim vivo. Aunque su corazón estaba torcido, él sabía quién era el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nada nos dice que en realidad él fuera un profeta del Eterno. La palabra nos advierte que Balaam se vendió a sí mismo para obtener ganancias al enemigo. Y el diálogo sostenido con el Eterno a lo largo de esta parashá lo confirma. ¿Y qué es lo que vemos hoy? ¿Por qué el mundo odia tanto a Israel? Hermanos, por la misma situación, por miedo, por temor. ¿Y cuántos Balaam encontramos en las congregaciones de hoy día que por dinero pervierten la palabra del Eterno, aún conociéndola, animando a las ovejas a comer lo que está prohibido, a guardar otro día que no es el Shabbat, a cometer fornicación espiritual, aunque ellos conocen la verdad? Y de esto el Eterno nos advierte. Entonces, los dos encuentros de Balaam con los representantes de Balac, él les dice que si él va con ellos, lo único que él podía hacer era traer la palabra que el Eterno pusiera en su boca. O sea, él lo dejó muy en claro. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián llegan con dones para darle al brujo. Y aquí es cuando vemos que él trata de negociar y hasta de cambiar la voluntad del Eterno. El Eterno primero le dice que no vaya, pero ante la insistencia de Balaam, entonces le dice, ve, acompáñalos.
pero solamente podrás declarar bendición al pueblo de Israel. Y aquí aprendimos una valiosa lección. Muchas veces nosotros nos empecinamos con algo, ya sea un trabajo, ya sea un negocio, ya sea una amistad, ya sea un esposo o una esposa, no está dentro de la voluntad del Eterno, pero el Eterno permite que suceda, aunque eso va a traer situaciones muy dolorosas a nuestra vida. Cuando nosotros le pedimos dirección al Eterno, debemos estar preparados para la palabra que nosotros recibamos de Él, porque siempre, casi siempre tenemos respuesta de Él. Yo diría siempre, porque muchas veces queremos que la respuesta sea sí o sea no, pero muchas veces el Eterno se queda callado y eso también es una respuesta. Entonces tenemos que estar preparados cuando nosotros venimos a buscar su dirección para obedecer, sea cual sea la respuesta que nosotros recibamos. Primero, los primeros emisarios regresan donde Balac y Balac no se rinde. Envía una segunda comisión con personas de un nivel más alto y con más dinero para tratar de convencer a Balaam. Y es aquí cuando ahora el Eterno le dice, acompáñanos. Y aún le dice, acompáñalos, porque todavía aquí el Eterno estaba esperando que Balaam no fuera. Es por esto que cuando él decide partir, el ángel bloquea el paso. Entonces vemos cómo una y otra vez el Eterno le estaba dando la oportunidad a Balaam de que no hiciera, de que no se fuera en contra de su voluntad. Números 22 del 18 al 19 nos relata que Balaam recibe la ofrenda de los mensajeros de Balac. Y Balaam respondió y le dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no puedo ir más allá de la palabra que el Eterno me da para hacer algo pequeño o grande. Por lo tanto, les ruego, descansen aquí esta noche para saber qué me está diciendo de nuevo. Ya el Eterno habló. Pero aún así, él recibe la ofrenda y va a tratar de negociar con el Eterno. La clave de la victoria de Balac, que era lo que él creía, era llevar a los dioses al lado de Balac y Moab para que lucharan contra Israel. En términos bíblicos, Balac quiere que alguien ponga una maldición sobre Israel para que puedan ser derrotados. Y la elección del rey para maldecir a Israel era traer a este conocido brujo llamado Balaam. Entonces, la bendición desatada sobre Abraham, nosotros necesitamos tener esto muy en cuenta y grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la bendición que el Eterno le dio a Abraham es irrevocable y al mismo tiempo pasa, o sea, se desata sobre su descendencia. Por lo tanto, nadie puede maldecir lo que ya el Eterno bendijo. Y una vez que encontramos y nosotros entramos aquí en la Torá, la encontramos, bueno, decimos encontramos, pero realmente el Eterno nos encuentra a nosotros. Pero cuando encontramos la verdad, la Torá, y somos injertados en el pueblo de Israel, nosotros somos parte de ese pacto y estamos cubiertos con la misma bendición de Abraham.
Eso debería hacernos, hermanos, saltar de gozo. Ahora, hay un requisito. Debemos estar en obediencia. Entonces, vemos en el relato que él quiere verse como muy espiritual y le dice a los emisarios que va a volver a hablar con el Eterno. El Eterno viene en la noche donde Balaam, según sueño, y le dijo, si estos hombres vienen a llamarte, levántate y vete con ellos, pero ustedes harán lo que yo les diga. Balaam se levanta por la mañana, prepara el animal, su burra, y se va con los príncipes de Moab. Entonces, no es que el Eterno cambió de idea, hermanos. No es que el Eterno dice una cosa hoy y hizo otra al otro día. No, hermanos. El Eterno no cambia. Pero él estaba viendo lo que había ya en el corazón de Balaam. Y al igual que como sucedió con el faraón de Egipto, el Eterno afirma lo que ya hay en nuestro corazón. Podemos decir que el Eterno no cambió su voluntad, porque Él nos ha dado libre albedrío. Él había declarado claramente su voluntad. Le dijo no cuando Balaam fue por primera vez a buscar consejo del Eterno. Ahora bien, el Eterno preparó a Balaam para el juicio, tanto para probar como para revelar la maldad del corazón de Balaam. Y sabemos que el Eterno a veces dice no a las oraciones de su pueblo porque nos ama. Pero también a veces el Eterno dice sí, y aquí hay que tener mucho cuidado, a los deseos de los malvados porque Él los va a juzgar. Y esto también me trajo una gran enseñanza en esta porción. Muchas veces, especialmente cuando estamos en prueba y vemos que las personas que no le sirven al Eterno, todo le está floreciendo y todo le está saliendo bien, ¿qué es lo primero que decimos? Wow, pero yo le sirvo al Eterno. Y mira cómo está mi situación económica, mira cómo está mi familia, mira cómo están mis hijos. Sin embargo, aquel que ni siquiera guarda el Shabbat, todo le va bien. Voy a volver a repetir lo que acabo de decir. A veces el Eterno dice sí, prospera a los malvados, porque Él los va a juzgar. Es entonces cuando Balaam se levanta por la mañana y parte con los príncipes hacia el territorio de Balac. Las promesas del Eterno son fieles. El Eterno prometió bendecir a la descendencia de Abraham, así como aquellos que lo bendijeran. Y nosotros somos parte de esa descendencia. Estamos dotados de la misma bendición. El que nos enseña que aunque surjan enemigos que quieran destruirnos y maldecirnos, nada pueden hacernos, hermanos, porque estamos protegidos por el Eterno, por el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, por el que no duerme. Pero tenemos que estar en obediencia. Y a medida que la historia aumenta, ¿verdad? En el desarrollo, en la Torá, encontramos en el versículo 18 a Balaam explicando que él está completamente bajo la voluntad del Eterno. Pero también vemos que tiene un corazón tan torcido porque él sabía que él no iba a poder maldecir a Israel. Sin embargo, él estaba aceptando el dinero de Balac. Se afirma que Balaam era un simple espiritista, pero hermanos, él conocía perfectamente el mundo espiritual. Él sabía cuántos altares, cómo y qué animales. Y cualquiera que ve
los altares como él lo levantaba y el tipo de animal que se ofrendaba, a simple vista para nosotros pudiera decir, wow, pero se parece a lo que hacían los siervos del Eterno. Y esto también nos enseña que aquellos que no le sirven al Eterno muchas veces conocen la Escritura mucho más que nosotros que decimos que le servimos. Entonces, es importante entender que recibir algo del Eterno en un sueño se consideraba un método inferior en ese tiempo a lo que era la inspiración divina. Y no es que un sueño, hermanos, fuera algo malo o que estuviera menospreciado, pero la gente apreciaba más cuando un profeta recibía visión o cuando podía escuchar literal la voz del Eterno como pasaba con Moisés. Entonces la Biblia nos dice el alcance de aquellos que fueron profetas del Eterno. Y vamos a aprender que es muy diferente la adivinación a la profecía. Balán entonces se presenta ante el Eterno como un Dios que cambia de opinión, porque eso es lo que él le está enseñando a Balac y a sus siervos, con quien él podía negociar, eh, él podía obtener lo que él quería, ¿verdad? Manipulando el corazón del Eterno, y él estaba decidido a ir. Entonces, ¿por qué iba Balán a Balac? A pesar de que el Eterno insistía en que Balán no debía hacer lo que Balac le estaba pidiendo, para lo que lo estaba contratando. Balán tenía que viajar un par de cientos de millas para llegar hasta donde Balac. Y Balán no había terminado de hablar con el Eterno cuando ya había recibido el permiso para ir. Pero una vez más, esto no era la voluntad del Eterno. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Hermanos, esta es una parashá que no ha terminado, pero vamos a seguir mirando. Pero en cada explicación les estoy mencionando cosas que podemos aprender. El Eterno siempre tiene el control de todo. No hay nadie por encima del Eterno. No hay nadie que pueda probarnos, que pueda lastimarnos, que pueda maldecirnos, si el Eterno no lo permite. Su palabra dice en el libro de Números 23, del 7 al 10, que él hizo su pronunciamiento. Fíjense lo que dijo Balaam. Balac, rey de Moab, me trae de Amram, de las colinas orientales, diciendo, ven, maldice a Jacob por mí, venid a denunciar a Israel. ¿Cómo voy a maldecir a aquellos a quienes el Eterno no ha maldecido? ¿Cómo voy a denunciar a aquellos a quienes Adonai no ha denunciado? O sea, fíjense que es el enemigo, tu mente, tu maldad, que muchas veces te trabaja en la mente. Cuando el Eterno perdona, el Eterno olvida. Eso no significa que no vamos a cargar con la consecuencia de lo que hemos hecho. Es otra cosa. Pero fíjense cómo él dice aquí, denunciar delante del Eterno para que Israel pueda ser maldecido. Él no podía hacer eso tampoco. Y fíjense lo que sigue diciendo. Desde lo alto de las peñas los veo, desde las colinas los contemplo. Sí, un pueblo que habitará solo y no se cree una de las naciones. ¿Quién ha contado el polvo de Jacob? ¿O se contaron las cenizas de Israel? Que yo muera como mueren los justos, que mi final sea como el de ellos. El Eterno va a usar lo que tenga que usar
cuando quiere enviar un mensaje, ya sea para su pueblo o para una persona en particular. Y la diferencia entre un profeta del Eterno y un adivino es que el profeta obedece, guarda la Torá y está alineado con la palabra del Eterno. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros recibimos profecía o palabra de adivinación, porque ellos, los adivinos y los falsos profetas, endulzan el oído diciendo solo lo que la persona quiere escuchar. Y la adivinación, como aprendimos en esta semana, mueve mucho manipulación. Y la adivinación, como la hechicería, traen recursos, situaciones que nos separan del Eterno. Un verdadero profeta te amonesta, te confronta con tu pecado y te lleva de vuelta a los caminos del Eterno. Vemos aquí cómo este hombre podía escuchar la voz de Adonai. Porque, hermanos, cuando la persona tiene abiertos los sentidos espirituales, puede ver el mundo espiritual. Mucho más que una persona común. Y Balaam era egoísta, frío, corrupto, solamente pensaba en su beneficio personal. La escritura nos dice en muchos versículos que el Eterno se acerca y libera a los que buscan de Él con un corazón contrito y humillado. El Eterno ve y pesa los corazones y bendice a los humildes de corazón. Balaam era un profeta, un falso profeta, un adivino por contrato que solamente buscaba su propio beneficio. De acuerdo a los estudiosos, su nombre significa sin pueblo. ¿Por qué? Porque él no se debía a nadie, hermanos. Y así hay muchos hoy día. Y de acuerdo a la enciclopedia judaica, la comprensión del nombre tiene mucho que ver con lo que la persona hace y eso ya lo hemos aprendido. El nombre de Balaam, sin pueblo, porque su corazón no estaba en ningún lugar, solo en sí mismo y en lo que él podía alcanzar y lograr por sus propios medios. Un verdadero profeta del Eterno, hermanos, nunca consideraría tomar dinero a cambio de profetizar. Y en 2 de Reyes 5, el gran profeta Eliseo se rehusó a tomar pago de Naamán. Sé que ustedes recuerdan el relato. Cuando Eliseo le dijo que se sumergiera en el río Jordán 7 veces y él se sanó. Como resultado, Eliseo hizo que la lepra de Naamán, a través, ¿verdad?, de la revelación divina del Eterno, se le pegara a Giesi, su siervo. ¿Por qué? Porque por detrás de la espalda de Eliseo fue y cobró ese dinero. Un verdadero profeta nunca va a ir a un lugar alto donde se adore un dios pagano y mucho menos a Baal. En Moab se ofrecían hasta sus hijos en sacrificio y esto es una abominación para el Eterno. Los altares autorizados tenían que ser hechos de acuerdo a las especificaciones de la Torah. Estoy hablando ahora los altares de los hombres del Eterno.
pero los altares paganos eran encontrados en lugares altos y eran prohibidos. Ningún profeta del Eterno podía tan siquiera acercarse allí, aunque fuera para presentarle una ofrenda al Eterno. Un verdadero profeta hubiese sabido que no debía hacer eso. También es importante notar que las ofrendas que hace Balán, y eso lo estudiamos en la semana, los 7 altares, los 7 toros, carneros, estas ofrendas eran muy similares a las que se le daban a los dioses Marduk y Shammah, de acuerdo a un texto babilónico. O sea que vemos que Balán ni siquiera las ofrendas la estaba presentando el Elohim vivo. Él estaba moviendo hechicería, mirando las estrellas desde el lugar alto y ofreciendo estos sacrificios a los dioses paganos de esos pueblos para que se levantaran y le dieran el poder que supuestamente Balaam necesitaba para maldecir a Israel. Balaam trató 3 veces de maldecir al pueblo, exponiendo lo que había realmente en su corazón, porque él odiaba a Israel. Su ambición por el dinero era el motivo de su supuesta sumisión al Eterno. Y Balaam demostró su deseo profundo de maldecir a Israel y de ganar el dinero al planear la estrategia final para que Israel fuera un pueblo maldito sin la protección del Eterno, cuando le dijo a Balaam que debía enviar las mujeres moabitas y madianitas para que los israelitas cayeran en pecado. Porque a través de las mujeres venía luego el culto a sus dioses paganos. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entender y de analizar cómo era el culto a este Dios. En la comida, ellos defecaban y se comían después de presentar todo eso, esa comida, con las heces fecales, como tributo a estos dioses. Hacían orgías. Es por esto que el pecado de Israel fue tan grave, y eso lo vamos a ver en la parashá que viene. Entonces, esta historia nos recuerda que nosotros necesitamos filtrar lo que una persona nos dice y pesar cualquier palabra, cualquier profecía que se nos entrega por la palabra. Recuerden, un profeta no está para decirnos a nosotros que vamos a tener casa, carro, abundancia y un supuesto ministerio grande en las naciones. El profeta te confronta con tu pecado, te hace ver el camino errado por el que vas y te ayuda a hacer teshuvah, regreso al Eterno. Esa es la verdadera función de un profeta. Y fíjense que los profetas no eran amados. Los profetas del Eterno eran odiados porque confrontaban al pueblo y les decían las cosas tal cual como eran. Lo que el Eterno ponía en la palabra, en la boca de ellos, esa palabra ellos la transmitían. El verdadero creyente está constantemente esforzándose por aprender lo que el Eterno desea y está acomodando y cambiando su vida a través de la Torá. La obediencia a los mandamientos nos mantienen dentro de la esfera de la obediencia y nuestro caminar junto con nuestras obras
demuestran nuestra fidelidad al Eterno. Fíjense que Yeshua nos advirtió de los falsos profetas y dijo que los íbamos a conocer por el fruto en sus vidas. Balaam, esta porción, a través de la maldad de este hombre, nos trae mucha bendición. ¿Por qué? Porque hemos aprendido mucho en esta semana. No necesitamos ser un brujo para dañar la vida de una persona. Con la boca podemos maldecir y podemos bendecir a una persona. Ahora, recordemos algo muy importante. Si tú estás maldiciendo a alguien, recuerda que esa maldición, si esa persona está en obediencia, no va a tocar la vida de esa persona. Te va a dañar a ti. Porque el corazón del Eterno está con aquellos que son fieles a Él. Y cuando una persona clama y ora, las consecuencias de lo que hacemos, aunque nosotros nos consideremos hijos de Él, van a venir a nuestras vidas, hermanos. Por eso la Escritura dice que nosotros vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hacemos y de todas las cosas que hagamos. Es tiempo de que realmente miremos hacia nosotros y, como les decía al inicio, de tomar responsabilidad por nuestras acciones, pedir perdón si tenemos que pedir perdón, restaurar a quien allá no importa, a quien hagamos hecho daño, si de verdad nosotros queremos caminar con el Eterno. Porque el Eterno es un Dios fiel y es un Dios misericordioso, pero Él está del lado de aquellos que realmente tienen un corazón para Él, no hacen daño y quieren agradarlo. Es por eso que cada día nosotros debemos pedirle que nos ayude a caminar hacia la estatura del varón perfecto, que es nuestro Adón Yeshua. Porque Yeshua nos mostró que nosotros sí podemos guardar los mandamientos y tener una vida separada, una vida kadosh, y una vida en donde nosotros no tengamos que ser señalados porque estamos dando un mal testimonio. Y aún así, recordemos, Yeshua confrontó a quien tenía que confrontar, pero Yeshua nunca dañó a nadie. Yeshua podía ver la bondad y la maldad, pero Yeshua tenía una misericordia y una compasión tan grande por todos aquellos que le rodeaban. Y siempre quiso el bien, aún para los que le hicieron daño. Entonces, ese es nuestro ejemplo. A Él es que nosotros seguimos. Y por eso cada día tenemos que buscar más dentro de la Torah para nosotros poder, como la Torah es nuestro espejo, cambiar nuestros caminos y volver realmente al Eterno. Shabbat Shalom, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición, al igual que lo fue para mí. Esta fue una semana, de verdad que le doy muchas gracias al Eterno por tanta enseñanza y tanta bendición que nos trajo a cada uno de nosotros. Shabbat Shalom para todos.